Jason Voorhees aterrorizó a toda una generación con una máscara de hockey y sus películas Viernes 13 fueron un hito dentro del cine, pero estas fueron inspiradas en el caso de Peter Moore. Acompáñame a analizar detalle a detalle todo sobre el caso de este asesino serial que usaba el mismo método de Jason Voorhees. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. El nombre real de este asesino en serie era Peter Moore, quien era el dueño de un cine en el norte de Gales, es decir, en Reino Unido, y que acuchilló y mató a 4 hombres en un periodo de 3 meses. Los nombres de estos hombres eran Henry Roberts, Edward Carty, Kate Rangels y Anthony Davis. Luego, pues obviamente de pasar estos crímenes, este hombre fue detenido inmediatamente. Moore confesó los crímenes, pero después cambió su testimonio y se declaró inocente, y dijo que el verdadero culpable había sido su amante, Jason. Solamente dijo Jason, hasta aquí no sabemos si será el de la película, simplemente dijo Jason. Yéndonos unos años más tarde, por allá en el año 1995, un hombre llamado Dylan Ray Jones, quien era una especie de investigador, junto a la fiscalía y el abogado de Moore, encontraron que esa persona a que Moore llamaba Jason no existía, y estaban convencidos de que se basaba este hombre en Jason Voorhees, el de la película Viernes 13. Es más, estos investigadores investigaron que Moore ciertamente sabía mucho sobre el cine, y obviamente, como ustedes les acabo de decir, él era dueño de un cine, una estación de películas, y este hombre habría sabido sobre la franquicia Viernes 13, y una de las películas que se estrenó poco antes de que comenzaran los asesinatos. Es un dato muy importante. La conclusión de estos hombres es que podría haber sido una inspiración para Moore las películas de Viernes 13, o al menos eso pensaron estos hombres. Pero hablemos por otra parte, ya que un hombre llamado Lord Carley de Berwins, quien era el fiscal de este caso, nos dice que comenzaron a ver algunas películas y había una serie de películas que Moore habría visto o mostrado. Una película episódica que mostraba a alguien que mató a personas. Cada película tenía 6 episodios en circunstancias que se parecían sorprendentemente a la forma en que Peter Moore llevó a cabo estos asesinatos. Pero finalmente lo que pasó con Peter Moore y en el juicio, lamentablemente para este hombre se le dio cadena perpetua y hasta este momento este hombre sigue ahí en la cárcel cumpliendo de esta condena. Pero esperen, porque la película Viernes 13 sí está inspirada en unos casos que fueron reales antes de que se estrenara la película, pero hablemos un poco de estos. El caso real de Viernes 13, el que sirvió de inspiración, fue en el año 1960, cuando 3 adolescentes que acampaban en el lago Boudou, que es un campamento que es similar al de las películas de Viernes 13, porque de ahí se inspiraron en el Camp Crystal Lake, estas personas fueron asesinados por un desconocido alrededor de las 4 de la mañana de manera acuchillados. Y no solo es este caso el único que se sirvió de inspiración, sino otra historia que es un poquito más completa de un campamento de Girl Scouts. Pero de esa historia completa yo ya tengo un video en el canal que se las voy a dejar en la descripción y en la tarjetica que ven allí arribita, ya que es un poco más extensa. Son muchas las películas que en realidad están basadas en hechos reales, como las películas de Halloween, donde Michael Myers está basado en un asesino real de por allá del año 1930, también Freddy Krueger, pero de eso ya tengo muchos videos que en la descripción encontrarán una lista de reproducción con todas las películas que están basadas en hechos reales, con los casos completos y bien detallados. Pero por mi parte yo dejaré el video hasta aquí. Si me quieren apoyar al canal de alguna manera, el PayPal estará en la descripción. Y yo soy Andrés, y este fue un expediente de misterio.